el departamento de alguna forma que más dinero tiene, 330 millones de euros, y suficientes para todas estas previsiones, las que se van a hacer, no ya las paralizadas, que yo tengo alguna apuntada y luego le preguntaré a la diputada. Bueno, es que yo siempre digo que yo no hablo de obras paralizadas, eso es lo que decía. Teníamos un planteamiento amplio, porque bueno, estamos en continua mejora y al final la finalidad desde el punto de vista de obras públicas es mantener nuestra red de carreteras pues en las condiciones óptimas, pues siempre decimos, ¿no?, los 365 días del año, las 24 horas, con lo cual siempre hay obras que hay que acometer, obras tanto desde el punto de vista de las grandes obras, de las grandes infraestructuras, que quizás en un tiempo pues han estado pues más, no sé si decir en moda, o al menos que la gente más ha conocido, pero luego también hay otra serie de obras que puedan no ser tan significativas, pero que también son muy importantes para toda las del nuestra mantenimiento. red, ¿no? Eso es, las del mantenimiento, y otras que nosotros llamamos de mejora, mantenimiento, modernización, que no es tanto lo que es el que el firme esté en buenas condiciones, sino que también tiene que ver, pues bueno, pues rotondas que podamos hacer, mejoras en intersecciones, pues obras que en el día a día, cuando al final vamos a la carretera, que al final en algún momento todos las utilizamos, pues se nota muchísimo que ha mejorado, y sobre todo haciendo muchísima incidencia, que yo creo que es algo muy importante, lo que tiene que ver con la seguridad vial. Con lo cual, ¿es suficiente? Pues yo creo que tenemos un planteamiento de obras muy importantes que, bueno, seguiremos acometiéndolas poquito a poco según vayamos teniendo posibilidades. ¿Cuál sería la comarca, desde el punto de vista de esta infraestructura viaria, menos cohesionada en Vizcaya? Es decir, que necesitaría más carreteras o mejores. Yo creo que en estos momentos más o menos todas las comarcas de nuestro territorio tienen comunicaciones pues mejorables pero buenas. Es decir, hace unos años quizás teníamos ahí Encartaciones, que siempre se ha dicho que bueno, que igual estaba como peor comunicada, pero bueno, pues se hizo el corredor del Chorierri, o por acá el corredor del Cadagua. Y yo creo que al final lo que estamos intentando es pues poquito a poco ir entrando, ¿no? Por ejemplo, esa era la idea que teníamos cuando hablamos del proyecto de los ejes radiales, ¿no? Que al final lo que queríamos era todas las comarcas ir acercándolas a esa espina dorsal que tenemos, que es la 8, que atraviesa todo nuestro territorio. Yo creo que en todas ellas hay cosas todavía por hacer y que seguiremos haciendo en diferentes etapas, pero todas ellas en estos momentos pues tienen unas buenas conexiones. Antes de hablar de Bizkaibus, y eso lo digo mirando a todos los vecinos que de alguna forma se vean afectados por esta reforma o modificación de las líneas, una valoración también, un balance de la Supersur. Nosotros siempre la hemos llamado la Supersur, la variante submetropolitana. Pues yo la verdad es que de la variante submetropolitana todavía no se hace un año, porque la abrimos el 10 de septiembre, pero yo hago un balance muy positivo. Cuando en su día no podemos olvidar la demanda que existía, ¿no? En el momento cuando se ideó lo que era la variante submetropolitana, pues había una demanda clarísima, que era pues de lo que era toda la congestión que podíamos encontrarnos, la liberalización, ¿no? Liberar la 8 de esa congestión. Yo creo que eso lo hemos conseguido. De hecho, pues bueno, vosotros hacéis un seguimiento Yo era víctima de esos atascos diarios y bueno, ahora creo que se han trasladado a otra zona. No, yo no creo que yo creo que lo que hemos conseguido con la apertura de la variante submetropolitana es, por un lado, bueno, aquello que habíamos decidido, ¿no?, que habíamos pensado que era necesario. Uno era sacar el transporte de mercancías de lo que es el ámbito de lo que es Bilbao, porque no podemos olvidar que la 8 empezó siendo una autopista, pero últimamente al final era una carretera interurbana, ¿no? Había dejado de tener esa funcionalidad que podemos pensar con las autopistas. Entonces, bueno, pues se trataba de sacar el transporte de mercancías de esa zona interurbana, dándoles, eso sí, y eso siempre hemos dicho, dándoles otras alternativas también, es decir, que no era, como a veces se ha dicho, la 8 o la variante submetropolitana y que no había más, también había otras alternativas de no pago, como era el corredor del Chorierri. Luego pues era la congestión. Hoy en día pues últimamente es muy extraño oír que la 8 esté como hemos oído antaño, ¿no?, que pueda estar colapsada. Y bueno, pues al final yo creo que hemos conseguido en toda la zona de lo que tiene que ver la zona de Recalde, pues la peligrosidad que existía, ¿no?, el peligro a los accidentes, pues todo eso al final lo estamos evitando cuando se construyó la variante submetropolitana, con lo cual desde luego el balance que hacemos es positivo. Pero es consciente de que ha tenido muchos detractores en el seno de la política de Juntas Generales en Vizcaya, por ejemplo, entre los sindicatos del transporte.
Sí, es cierto que ha habido, pero cuando hemos estado hablando de ellos, porque si nos circunscribimos al ámbito de las Juntas Generales, tampoco podemos olvidar que todo esto sale de un plan, de unas ponencias que hubo el año 2003, que es de donde sale pues una de las actuaciones, era la variante submetropolitana, que salió con la mayoría de la Cámara. Sí que es cierto que luego, pues bueno, se estaba hablando que sí podía ser el precio, que sí, pues los propios transportistas se quejaban. Yo siempre digo que yo sería la primera en que me encantaría que todas las carreteras pudieran ser gratis, ¿verdad? Pero al final tenemos que ser serios y tenemos que entender que al final, de una manera o de otra, en este caso, o lo pagamos entre todos a escote, que al final, si todas las carreteras son gratis, esas carreteras, no solo a la hora de construirlas, sino luego también está el mantenimiento de las mismas, ¿no? Es decir, que es un continuo que o hacemos que la paguemos entre todos, que puede ser una opción. Otra que nosotros siempre hemos pensado es que quien la use también que pague, ¿no? Por supuesto que la administración, bueno, de los presupuestos del territorio al final sale, ¿no? Tenemos que se ha de mantener esas carreteras, pero también entendemos y siempre hemos abogado por ello que quien la utiliza también tiene que pagar por esa utilización, ¿no? Sí, que, bueno, es el tema del peaje, vamos, en definitiva. Que de hecho es algo que desde aquí siempre hemos comentado, sobre todo porque tenemos claro que tenemos una red de carreteras muy amplias, hay carreteras, el mantenimiento se hace en todas, hay en muchas de ellas, que en la mayoría, mejor dicho, que no existe ese peaje, o sea, el usuario no percibe eso, sin embargo se están manteniendo, que sale de el dinero de los presupuestos, como he dicho, pero también hay una serie de infraestructuras, como puede ser la variante submetropolitana o incluso la AP8, que son grandes infraestructuras que no se pueden soportar únicamente con el dinero de los presupuestos y que entendemos, pues bueno, que también se tiene que ayudar a ello, pues con este... O los túneles de Archanda, por ejemplo. O los túneles de Archanda, eso es. En cualquier caso, es deficitaria, ¿no? Bueno, pues que yo creo que cuando se hace una infraestructura de estas características no se está pensando en la rentabilidad de la misma, lo que estamos pensando es dar un buen servicio, en dar unas alternativas buenas, útiles y cómodas, no solo para los que vivimos en el territorio, sino para todos aquellos que pasan también, ¿no? Porque bueno, la variante submetropolitana es más bien una carretera ideada para los tránsitos de largo recorrido, ¿no? Entonces yo creo que cuando se hace no se está pensando en que a mí me salga rentable o no, sino que bueno, se pone un peaje que parte sirva para pagar y el resto se paga de las instituciones. Pero yo creo que es un dinero que tenemos que tener en cuenta que está bien invertido, porque bueno, al final está dando una serie de oportunidades también para la mejora y para la movilidad, que bueno, hablamos mucho también de la movilidad y pues esto es una forma también de ayudar a esa movilidad, ¿no? Vamos a conocer, si le parece, diputada, alguna de las actuaciones, no sé si previstas, en principio quiero conocer su estado actual, ¿eh? Algunas ni me suenan, pero bueno, la primera sí, el vial de acceso a Bilbao por San Mamés. Sí, bueno, esos son los accesos a San Mamés, las entradas a Bilbao, que bueno, la verdad es que es una obra muy complicada. Es una obra complicada porque tenemos en muy poquito espacio, tenemos una gran actuación que además está conviviendo en una zona donde el tráfico es importante, las casas están mismos, o sea, estamos compaginando por lo que es toda la trama urbana con lo que es la autopista, pero bueno, es una obra que yo creo que se notará en el momento que la pongamos en marcha. ¿Y cuándo se pondrá en marcha? ¿Finales de legislatura o antes? No, los accesos a San Mamés los tenemos previstos para el invierno que viene. 2013, eso es. Lo ponemos, muy bien. Aumento en la capacidad de la AP8 entre Yurreta, Gerediaga y el nuevo enlace de Levario. Es que no me suena de nada, no sé ni dónde está. Esa es una obra que estamos haciendo en el entorno de Durango, de Yurreta. Según vamos por la autopista, pasamos lo que es el tronco de Durango, según seguimos hacia la Muga con Guipúzcoa, que ahí lo que hemos hecho es poner un tercer carril para aumentar la capacidad, pero también va a permitir, por medio de unos nuevos peajes que allí se han puesto, el que tanto la gente que vaya hacia la zona de Marquina, es decir, que coja hacia Trabacúa, como quienes vayan hacia Abadiño, pues tengan una mejor accesibilidad lo que es a la propia autopista en sí. Creo que se va a abrir en breve al tráfico la variante de la carretera 3101 en San Juan de Gaztelugatxe. No, la de San Juan de Gaztelugatxe la abrimos, la carretera, sí era una carretera muy importante que unía Bermeo y Baquio,
que bueno, tenía unos problemas porque lo que es la montaña se venía abajo, con lo cual tuvimos que hacer una nueva carretera más arriba, en la zona en que ya la ladera estaba estabilizada, pero no, esa ya la abrimos al principio de esta legislatura. Creo que tengo que hacer más turismo por las carreteras de este territorio. La construcción de las nuevas variantes de Ermua y Bermeo. ¿Estas también están hechas? No, estas no. Ah, bien. Estas no. La variante de Bermeo es una de los que teníamos en el proyecto de los ejes radiales. Estamos en este momento en licitación, ya pues bueno, en breve ya podremos ver ya las máquinas que empiezan ya a trabajar en ellas, y la variante de Ermua pues es uno de estos ejes radiales que, como decía antes, pues que teníamos ya en cartera, incluso habíamos avanzado en toda la tramitación administrativa, que es importante, pero que dada la situación económica pues hemos tenido que priorizar. En estos momentos son los que sobre todo hay que priorizar, y bueno, pues va a tener un tiempo. No es que se elimine, pero lo dejamos un poquito eliminar aparcado. Es lo que antes comentaba, Sí. No es que se queden eliminadas ni aparcadas, sino que van a tener que esperar un poquito, se van a ralentizar un poco. Y finalmente la creación del resto de estos ejes radiales, Boroa y Gorre, Amorebieta, Mújica, Gerediaga, Elorrio, etcétera, etcétera, ¿estos también se quedan un poquito al final de la lista? No, estos entran dentro del paquete que decíamos del proyecto de ejes radiales. Aquí hay algunas, por ejemplo, la Gerediaga Elorrio ya ha sido adjudicada y estamos ya lo que es en los trámites últimos ya para que pueda empezar la obra. Luego estaría la carretera de Autzagane, a la que llamamos de Amorebieta Mújica, que ahí es lo que tan demandado ha sido durante muchos años, lo que es el túnel de Autzagane, el que va a poder librar lo que es Autzagane. Esa también, igual que la variante de... Es importante para invierno, ¿no? Cuando las nevadas no sobre todo para invierno suele ser, y también es una carretera que sí que es cierto pues que tiene una siniestralidad pues que hace que sea necesario. Entonces lo que vamos a hacer es salvar lo que es el Alto de Autzagane a través de un túnel. Entonces esta, igual que la variante de Bermeo, siguen hacia adelante, y bueno, pues este verano ya podremos ver que empiezan ya las obras. Y luego está la Boroa y Gorre, que esta pues le pasa igual que a la variante de Ermua, pues que tendrá que esperar un poquito. Luego también estaba la Urberuaga Berriatúa, que también pues bueno, pues tendrán que esperar un momento, pero en ningún caso quedan ninguna de ellas aparcadas. Igual lo que sí quedan es el puente de Aspe, la carretera Interfábricas, el subfluvial de Lamiaco. Bueno, pues sí que son obras que, como he dicho antes, en estos momentos sobre todo tenemos que priorizar. Son obras que tenemos ahí en nuestro plan de carreteras. Algunas de ellas en estos momentos no están paralizadas, sino que también yo muchas veces digo que la sensación que tenemos todos es que una obra empieza cuando ya estamos viendo que la máquina entra a trabajar, y sin embargo, previo a todo ello, hay un trabajo muy importante y de muchísimo tiempo que tiene que ver pues con todos los estudios medioambientales, con lo que llamamos con el plan especial viario, con proyectos de trazado, y bueno, pues muchas de estas están en ese camino, ¿no? Pues han podido pasar por lo que es el trámite pues del plan especial viario, que es definir cómo va a ser la carretera, pero luego tenemos que tener un trámite medioambiental, o sea que estamos dando los pasos poquito a poquito y preparándonos para que ese momento en el que se pueda, pues poder ir a acometerlas. A ver si es pronto y bueno, y si no, con paciencia, que ya sabemos que la situación económica no es buena. Pues la diputada Itziar Garamendi es licenciada en informática, fue apoderada de las Juntas Generales de Vizcaya de 2003 a 2007, presidenta de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente y diputada de Transportes también, con anterioridad. Sí, transportes buenísimo, sí. Entonces, la parte esta de transportes, la añadida a obras públicas, no es nueva para ella. No, y entramos aquí en gran materia. ¿Qué es lo que ha pasado con el Bizkaibus? ¿Hay modificación de líneas o hay recortes? A ver, Bizkaibus es, en realidad, cuando se crea Bizkaibus, estamos hablando de, pues puede ser ya, estamos hablando de 30 años, y lo que hace la Diputación es, ahí había unas empresas que eran quienes eran los dueños, digamos, de esas líneas, de lo que eran incluso de los tráficos que había y demás. Entonces nosotros lo que nos hicimos es cargo de todas esas líneas que tenían las empresas, y tuvimos que coger líneas que, bueno, podíamos estar de acuerdo con ellas, que podíamos no, pero había que tejer, digamos, la red que hoy tenemos de transporte público. Así hemos estado durante muchos tiempos, durante muchos años se han estado haciendo, pues yo no sé si llamarlos parcheos, pero sí, pues poníamos esta línea, mirábamos esta otra, y ya tocaba, era el momento de realmente, teniendo en cuenta que estas líneas vienen desde hace muchísimos años, todo lo que ha cambiado
la utilización del transporte público, la movilidad y demás, pues era el momento de redefinir qué red de transporte público en autobús, o sea, Bizkaibus, queremos para el territorio de Vizcaya. Ahí hemos tenido que tener en cuenta una serie de criterios, pues criterios como puedan ser, pues uno de ellos es el de las líneas urbanas, es decir, Bizkaibus es un servicio interurbano. Entonces, en aquellos municipios de cierta entidad, municipios, la misma ley de régimen local dice que son ellos mismos competentes en el transporte urbano. Entonces, pues hemos tenido que mirar eso por un lado. Otro de los criterios que hemos mantenido es el que no haya duplicidades, o el hecho de, bueno, de mirar tanto tren, metro, Bizkaibus, y entre todos ver realmente quién es el que mejor servicio puede dar, que no, es decir, se ha hecho un estudio muy importante de ver todos los medios y modos de transporte, y visto eso, visto cómo ha evolucionado el transporte o la movilidad en el territorio, pues lo que hemos hecho es redefinir. Y en estos momentos, y eso sí que me gustaría que se tuviera muy en cuenta, en estos momentos lo que hemos hecho es definir lo que nosotros creemos que pueda ser esa red, y estamos en un periodo de hemos sacado unos anteproyectos, 5 por 5 zonas que hemos definido, y en estos momentos pues estamos en un periodo de alegaciones para que todo aquel que estime, ya sean instituciones o particulares mismos, que crean que hay alguna cosa que ellos crean que se pudiera mejorar o que pudiera ser diferente, se pueda hacer. Mañana hay pleno en Baracaldo, y una de las mociones que se debaten es mandar a la Diputación postura contraria al recorte en un par de líneas, la que va al Regato y otra que atraviesa Baracaldo también. ¿Eso cómo le llega? ¿En qué apartado? ¿En este de alegaciones? ¿Qué opina de estas mociones? A ver, eso sería en la parte de alegaciones. Yo, como decía antes, hemos tenido una serie de criterios a seguir, y uno de ellos era el de las líneas urbanas, es decir, cuando se ha dicho que es que se le va a quitar, la Diputación va a quitar el transporte público al Regato, eso no es cierto. Es decir, la Diputación estaba dando un servicio, es cierto que no era de su competencia, como he dicho antes, venía de antes, y lo que yo desde luego, en ningún momento lo que queremos, ni lo que se pretende, es quitar el servicio a nadie. Es decir, y yo además estoy segura que no hay por qué quitarles el servicio, y tampoco que se van a quedar sin servicio. Lo que sí que aquí estamos debatiendo es quién tiene que dar ese servicio y cómo. Es decir, nosotros tenemos competencia en servicio interurbano, y un municipio como Baracaldo es el competente en el transporte urbano. De hecho, Baracaldo tiene ya un servicio de transporte urbano, existe el Cabús, el Cabús, que llega a ciertas zonas del municipio, y pues bueno, pues en este caso no entra ni a Gorostiza ni llega hasta el Regato. Entonces yo creo que tengo claro que no se trata de quitar ningún servicio público, pero sí lo que se trata es de quién tiene que dar ese servicio, cómo. Muchas veces estamos hablando de quién lo pone, cómo se paga, quién lo paga. O sea, en estos momentos hay un servicio, y lo que sí que es cierto es que Bizkaibus es un servicio interurbano, y municipios como Baracaldo, que ya tienen además implantado un servicio de transporte urbano, y son esos municipios los competentes en el transporte urbano. Pero imagínase que el Ayuntamiento de Baracaldo le dice, bueno, pues como ahora yo me tengo que encargar exclusivamente de los usuarios del Polideportivo de Gorostiza o del Regato, pues pido una compensación económica. ¿Eso podría ser? ¿Llegar a un arreglo ahí? A ver, cuál vaya a ser el arreglo o no, yo no lo sé. Lo que vuelvo a decir es lo mismo, es que el competente es quien es. En estos momentos sí que es cierto que, por ejemplo, en Baracaldo nos está ocurriendo, desde que se puso el Cabús, que en ciertas formas estamos duplicando, ¿no? Es decir, que pasamos el Bizkaibus y el Cabús por el mismo sitio, y a lo mejor en otros sitios no se está dando un servicio que pudiera dar el transporte urbano, ¿no? Yo en esto siempre vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Cada uno tenemos nuestras competencias. Nadie está hablando desde la Diputación, es que además no es cierto, no son recortes, lo que estamos es reordenando, y lo que se trata es que cada uno, dentro de sus competencias, dé el servicio que le corresponde. Y digamos también, y todo lo paso a pesetas, pero es que o a euros, perdón, yo últimamente todo lo paso a eso, también buscan un poco rentabilizar más el servicio, ¿no?
Sí que es cierto que cuando nos hemos puesto con estos anteproyectos, pues bueno, al final también la historia lo que te permite es ver en aquellos casos en los que se puede mejorar, en los que se puede dar un mejor servicio. Pero vuelvo a decir, lo que estamos haciendo en estos momentos en la redefinición de las líneas, nadie está exento, es verdad, y todos pensamos en el costo económico que eso tiene, pero cuando hemos redefinido las líneas, los criterios que se han seguido es el servicio interurbano, que es el que compete a Bizkaibus, el que no haya duplicidades o intentar minimizar en lo más posible, que allí, porque bueno, en la margen izquierda, pues igual es porque yo vengo de una zona en la que no tenemos esta suerte, ¿no? Pero no solamente está el Bizkaibus, es que también está el metro ha avanzado muchísimo y ha mejorado muchísimo el transporte público en la zona, entonces yo creo que todos debemos de convivir y sobre todo tenemos que ser complementarios. Entonces, a la hora de hacer lo que es el redefinir toda la línea, lo que se ha tenido en cuenta son esas cosas. Y luego, incluso de la otra línea que se estaba comentando, que hay otras líneas que se han quitado, pues bueno, mirando los anteproyectos es posible que se vea que se quita una línea, pero es que en su lugar, o mejor dicho, donde estaba esa línea, es que estaban pasando otras dos líneas más, que se fusionan y al final nos podemos encontrar que una línea que pasaba pues cada 60 minutos, ahora va a estar cubierta esa zona por otra línea que incluso igual le da una mayor frecuencia y al final, ¿qué es lo que yo creo que a todos queremos o por lo que todos trabajamos? Pues que la percepción del usuario sea, antes me pasaba un autobús a la hora y ahora me está pasando dos. Bueno, que es lo que al final quiere el usuario, ¿no? No que voy en el número 36 o voy en el número 31. Es decir, que en el momento se ha quitado, pero allí donde se ha quitado, por ejemplo, en este caso, es porque había otra, en este caso, dos líneas que al final dan el mismo servicio e incluso mejor, con lo cual al final el usuario o usuaria, que al final es lo que todos queremos, sale beneficiado. ¿La Diputación tiene también competencias en lo que es esos otros medios de transporte que ha citado, como el metro o el tren? En Euskotren no, Euskotren es competencia del Gobierno vasco y bueno, en el metro sí, en el metro en realidad la Diputación paga el 50% tanto del consorcio de transportes como bueno, en el metro. Bueno, ¿y por qué esta discrepancia entre la Diputación y el consorcio de transportes? Si leo una nota de la propia Diputación de ayer mismo, La Diputación ha sabido por los medios de comunicación cuándo tiene previsto el consorcio de transportes instalar las canceladoras Barik de Bizkaibus. Y bueno, hablaremos además de esa tarjeta nueva. Bueno, lo que es cierto, como decía, la Diputación pagamos el 50% tanto en el consorcio de transportes, pero sí que es cierto que no estamos en los órganos de gestión o de dirección, o allí donde se deciden las cosas. Y bueno, en el tema del Barik, lo único que sabíamos era que a lo largo de ya más que del pasado, en el mes de abril, mayo, se iban a instalar la Barik ya para que también Bizkaibus entrara dentro de lo que era la Barik y bueno, pues ayer por los medios de comunicación supimos pues que se iba a retrasar. De hecho parece que parte será en junio y parte será en septiembre. Bueno, pues en este caso no podemos hacer más que esperar y desear que lo antes posible el consorcio de transporte, que es el responsable, instale las canceladoras Barik para que ya tengamos ese servicio, que yo creo que va a ser positivo para la ciudadanía. Igual empezamos por el principio, ¿no? La tarjeta Barik, ¿qué es? ¿El Creditrans actual, lo que va a sustituir al Creditrans? Sí, la tarjeta Barik va a ser un soporte magnético, actualmente tenemos el Creditrans, que es el soporte magnético, que tenemos que meter en las canceladoras, se marca y vas a la zona que te toque, y sin embargo con lo que es la tarjeta Barik va a ser como una tarjeta de crédito, que creemos, tampoco todavía está definido si va a ser monedero, si va a ser nominativo, si no, pues en eso está trabajando el consorcio de transportes, pero bueno, lo que sí que sabemos es que ahí habrá un importe que será acercar, Barik especialmente porque ya no tendremos que meter en las canceladoras, sino únicamente ya con acercar lo que es a la canceladora, pues ya nos dirá a qué destino vamos, cómo y demás, eso es. ¿Y eso va a servir para todos los medios de transporte? Sí, en estos momentos hay convenios marco que están firmados con todos los medios de transporte y si faltaban Renfe y FEVE que también van a entrar. Y yo me pregunto, ¿para qué cambiamos si el Creditrans va muy bien? A mí me gusta mucho y lo uso en el autobús y lo uso en el metro y lo uso en Renfe. Sí, pero bueno, yo creo que al final todo se trata de mejorar, ¿no? Sí, pero también a gastar esas canceladoras, las nuevas tarjetas, si son tipo tarjeta de crédito, pues
Sí, bueno, serán unas tarjetas que se compren por un periodo determinado y que luego se irán recargando allí el importe que se quiere y que allí tendremos. No será como ahora, como la Creditrans, que cuando se acaba pues ya no nos sirve, sino que esta pues tendrá un periodo, creo que es de 4 años, que bueno, pues que se irá recargando y lo podremos utilizar. Pero bueno, al final son nuevas tecnologías que precisamente están pensadas para mejorar lo que es la calidad del usuario o usuaria del medio de transporte, pues va a ser más fácil y más rápido para, por ejemplo, en el caso de los autobuses, pues esperemos que con ello lo que es la carga y descarga pues sea más rápida, con lo cual mejorarán en tiempos, y bueno, pues al final las nuevas tecnologías también siempre nos llevan a ir mejorando continuamente. Entonces quedamos que entre junio y septiembre... Pues eso es la noticia que tenemos de ayer y bueno, pues esperamos que así sea. Le pedimos al Consorcio de Transportes y a sus responsables una mayor fluidez de la información, ¿o ya lo han hecho directamente? No, la verdad es que bueno, con el presidente del Consorcio de Transportes pues hemos estado hablando incluso de esto mismo esta mañana y bueno, pues vamos, sí que hablamos y demás, pero bueno, pues a veces pues sí que nos ocurren estas cosas, pero bueno, sí que es cierto que hemos hablado con ellos y bueno, en estos momentos yo creo que lo importante es que la AVARIC cuanto antes se instale ya en el Bizkaibus y así podamos utilizarlo en todos los medios, ¿no? Ya sea Bizkaibus, Metro, Euskotren, en todos los medios de transporte. Bueno, digamos que el presidente del Consorcio de Transportes es el alcalde de Portugalete, Miquel Torres, ¿no? Sí. Hablamos un poquito y latente, como siempre, ya me van a llamar Doña Euros, el tema de la financiación y en el tema del Bizkaibus yo no sé si han abordado la posibilidad de cofinanciar con otras instituciones los gastos. A ver, en el tema del Bizkaibus, bueno, también aquí pasa un poco, como decíamos antes, no hay parte que se paga de lo que es el propio billete, que lo pagan los usuarios, y el resto, la gran mayoría, se paga desde la Diputación, que es quien es competente en la materia. Sí que es verdad que algunas veces, en algunas comisiones, incluso en juntas generales, ha salido el tema cuando hablábamos que pues Bizkaibus a veces hace bastante servicio urbano y tal, pues hablaba pues que igual podríamos hablar con los municipios, pues que si quieren pues que hacer el servicio pues poder llegar a una especie pues o de copago o de esto, ¿no? Pero bueno, pues son temas que y en estos momentos pues que habrá que ir hablándolos poco a poco, que no sé si se podrá conseguir o no, pero bueno, lo cierto es que Bizkaibus es competencia de la Diputación Foral de Vizcaya y pues ahí seguiremos con el presupuesto, con las líneas y con todo el servicio. Diputada, que me he quedado sin el titular. Los ayuntamientos deberán compartir al 50% los gastos de los autobuses. No, nada. No, lo dejan en los sitios urbanos. Eso es, bueno. Unas pequeñas palabras también para los bidegorris, que también dependen de su departamento. ¿Hay previsión de aumentar? Yo creo que ya, al menos en esta comarca, está completo, ¿no? Bueno, todavía tenemos... Llegan hasta la playa. Sí, hace poquito, hace pues 10 días hemos abierto también, se ha ya abierto el Bidegorri de la Horconera, en la zona de Trápaga, Ortuella. Y bueno, pues sí que es cierto que tenemos un plan ciclable que ya lleva unos años, que al final lo que se trata también es de eso, ¿no? De tejer una red de bidegorris, que bueno, que podamos andar de un municipio a otro pues en bicicleta, no solo pensando en el ocio, también yendo más allá, ¿no? Que yo creo que hoy en día pues la bicicleta se utiliza más que para el ocio. Sí que es verdad que en estos momentos pues también ahí estamos viendo cuáles están hechos, cómo comunicar unos con otros, pero bueno, seguimos pensando que es una buena opción y que seguir trabajando en ello. Y terminamos, le pediría una nota para el transporte en Vizcaya. Pues yo creo que tenemos un buen transporte público. A mí si me dijera, pues yo le pondría un 8. Un 8. Sí, yo creo que hay cosas que tenemos que mejorar, pero creo que tenemos un buen transporte público con todos los medios de transporte que tenemos, un transporte de calidad. ¿Y a nuestras carreteras qué nota le pone? Pues ahí no sé si iría al 8, me iría al 8 y pico ya, ¿Sí? Porque sí. No, a ver. Sí que es cierto que yo creo que tenemos una buena red de carreteras, se invierte muchísimo y esa es nuestra finalidad, seguir invirtiendo en carreteras, por lo que ello supone no solamente para quien las usa, que también sobre todo al final es el destinatario final, sino porque también en estos momentos de crisis que antes comentábamos, ¿no? Que siempre sale el tema de la economía, pues es un modo tractor para nuestra propia economía, para nuestras empresas, y al final, pues para beneficio de Vizcaya, ¿no? Pero yo creo que tenemos una buena red de carreteras, tenemos que seguir mejorando y ese es nuestro afán, el de la mejora continua, pero yo creo que tenemos bien.
pues me quedo con estos dos notables saltos, ¿eh? Diputada de Obras Públicas y Transportes, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Le damos las gracias también a todos ustedes. Mañana, ya saben, tienen aquí una nueva cita en temas de actualidad. Les esperamos, no nos fallen. Gabón, buenas noches.